Buenas, ¿qué tal, leyendas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos a Squirtle con Mudkip Shinies y encima con su lente de sol. Lo he puesto de las dos maneras, Shinies ambos a niveles 50 para disfrutar de tu rico sábado, porque ya nos está yendo a la 1500. Vamos a entrar a la 2500 y qué mejor de todo que entrar en modo veraniego, ya que tenemos el verano en algunas partes del mundo. Bueno, estará haciendo en invierno, pero acá en Latinoamérica comenzamos con el rico sol, aunque todavía no lo veo tan más nublado. Vamos, por favor, crack, yo sé que tú puedes hacer algo. 1-15-15 si vas a tener un Blastoise al nivel 23 y 0-12-15 si lo vas a llevar al nivel 48.5. Esto es muy bueno para llevar un Squirtle y llevar a Mudkip, y sobre todo arriesgar tus puntitos en la GBL. Ese pata Will, gracias, muchísimas gracias. Fríos de fríos, ticlios de ticlios, este pata las tiene bien puestas. Pero muchísimas gracias por compartir este videazo, crack, de ambos en la 1500. Roca afilada sería súper eficaz. Le cambian automáticamente a Swampert y cambia automáticamente a Venusaur, cosa que Venusaur es oscuro. Le va a poder ganar onda tóxica, es muchísimo daño, al igual que terremoto. Y para mí que va a ser el mejor ataque que le pueda lanzar, al menos que vaya a ser el baiteo con el hidrocañón. Ya lo tiene preparado, así que te comes esto y vas a utilizar el escudo. Si no, este es hidrocañón y que capaz lo va a querer utilizar, sabiendo de que tiene una clara ventaja con Bastion y que Bastion no es muy eficaz y que va a estar llegando antes al ataque. Le ha quedado un poco de vida, se lo termina farmeando al menos un escudito y no se lo van a farmear. Nidoqueen, no, qué puerco asqueroso. No, papá, no va a poder hacer nada. Oh, verdad, y el día de hoy ha habido un evento en Japón, no sé, de la nada. Ha estado en todos los grupos mencionados que ha habido un evento local allá en el parque de Chenshy de Fukushima en Japón. Aparecieron un montón de Chenshys y sé que tú, si no estás enterado de esto y si por ahí eres un apoyo aéreo, te vas a ir inmediatamente. Pero espérate que termine el video, crack. Espérate, súper eficaz. Ah, y tenemos un nuevo código que te está dando un incienso, creo, Pokéballs y también algo más que estaba ofreciendo. Te lo voy a estar dejando en el primer comentario para que puedas copiarlo y ahí recibirlo. Y si eres de iPhone, tienes que entrar a Pokémon Go Rewind y ahí poner tu código. No es vía computadora, sino a través del celular, pero no directamente del juego. Ahora sí, tenemos a Mudkip a nivel 50 ambos, y mañana vamos a tener por fin un video de Josedu. Que me está diciendo Josedu, ¿para cuándo tu video? Queremos tu video para mañana, les voy a traer. Y qué Pokémon, una real sorpresa y sobre todo un Legacy que la verdad que no esperaba que pudiese aprender este Poké. Cuando miré y me fijé y dije, este Poké tiene Legacy. No, yo lo llevo a nivel 50 y este Legacy, uff, papá, ni que te cuento. Rayo Hielo es súper eficaz para Altaria, creo que no va a tener oportunidad y encima ha gastado el escudo. Mudkip tiene residuos y Excavar. Excavar se va a demorar una vida en poder llegar porque tiene pistola de agua. Ya divides el 80 entre 3, es muchísimo. Tiene residuos que sí me encanta para que le pueda dar a su Merrill. Cara Antonia, miren el tremendo daño, pero residuos es súper eficaz solo porque no tiene bonus. Está para mí de que no pueda one-shotearlo porque le cuesta 40 de energía. No le hace casi nada. Tiene 118 en el ataque, cosa que me parece muy bien. Lo único malo es la defensa con 91, pero en el HP la estamina sí que se logra defender. Ya sabemos lo que puede hacer Swampert, pero sobre todo si estás viendo a estos Pokés a niveles 50, que son previas evoluciones, que son los iniciales, y ya lo vamos a estar viendo a nivel 50, pero con la última evolución y sobre todo que la 2500 nos vamos a arrasar con los niveles 50. Se decidió retirar. No, ¿por qué lo hiciste, Will? No esperé ver eso en un video. No, yo confié en ti, pero no había nada más que hacer. Bueno, no importa, termina retirándose del combate. Cosas así suelen suceder, algunos terminan retirándose. Obviamente tenía que hacerlo porque ya no había nada más que hacer. Ticlio de ticlio, frío de frío. No, ese se pasó de puno. Dale con uno más. Tienes a su Merrill que puedes tener una clara ventaja, cosa que le hace súper eficaz. Lo único malo es que también va a estar pudiendo resistirlo, así que Rayo Hielo es un gran daño. Tiene que escudarlo como sea si es que quiere tener ventaja, pero la parte mala es que también va a sacar el Pokémon volador. Altaria, al menos el bombalado puede ser algo. No, decide lanzarle Cara Antonia, es decir que lo tiene con hidrobomba, menos mal no cae en el baiteo. Le sacan Stupix, esto es bueno, ya la ves malo. Si tienes la parte bonita de que puedas llegar antes al ataque, pues sería muchísimo mejor. Encima tiene el escudo, llegas al planta feroz, llega por segunda vez, oblígalo a utilizar su doble escudo. Y si es que no lo utiliza, igual es daño neutral. No lo utiliza y menos mal le lanza el ataque, drena energía. Esto pinta cada vez mejor, esto pinta muy bien. Así que puede cambiar automáticamente Squirtle, puede ganarle porque con los burbujas igual es súper eficaz.
El Aqua Cola es súper eficaz y el Aqua Jet es un pelín de más, solo un plus adicional, lo único que puede hacer. Después que le lance terremoto encima, le lanza su mejor ataque. Este es tu set, papá, hazlo brillar ese Squirtle. Esos polvitos no pueden haber sido en vano, no, pues no hace nada. No, porque es corto. Cambia automáticamente a Bastiodon. Qué crack. Para mí que es el avalanche porque lo he lanzado automático. ¡No! ¡Terremoto! Utiliza el escudo, papá. Bueno, es su último poke. Igual, no importa. Lo utilizó como escudo adicional. No hay nada más que hacer. Es tremendo lag lo que pasa acá. Si le lanza el avalanche está bien. No es muy efectivo. Igual lo resiste con un PS de vida. Y tiene toda la pinta de que Squirtle va a poder ganar esto. Dime que sí, dime que sí. Bien, súper eficaz, genial, excelente. Aqua Jet y termina ganando al menos el primer combate. En el segundo tiene a Bastiodon versus Trevenant. Eso no inicia para mí muy bien. Bueno, al final con los básicos sí que puede ser algo. Los bolas sombra le va a estar doliendo. El lance llamas es súper eficaz. Todo pinta de que va a ser algo bueno, algo mejor y que le pueda ganar. Espero que se haya iniciado muy bien el lead. Hace rato no le ha ido tan bien, ya oscureció. Ha estado jugando en la tarde, me imagino que ha atardecido y luego oscureció para que pueda llevar unos muy buenos combates. La cosa es que ha perdido 2, ha ganado 1, espero que pueda ganar eso. El rival le cambia automáticamente, pero tiene a Venusaur, que Venusaur va a estar llegando antes al ataque y le lanza primero porque tiene prioridad. Si le lanza pico taladro está bien, es súper eficaz, pero la parte bonita es que con el hidrocañón llegan a la par, así que no hay un ataque que pueda llegar antes. Sí o sí van a tener que ser 5 básicos para que llegue a cualquiera de los dos ataques. Hidrocañón, no importa si es el pico taladro, también ya lo tienes preparado a lanzar el planta feroz y tiene que sí o sí lanzar el ataque. Si es que decide escudar, ya sabe que viene el pico taladro y se lo puede farmear. Decide utilizar su último escudo para el último Pokémon porque el Trevenant puede regresar tranquilo, pero tiene el bomba lodo, sigue siendo un Pokémon de tipo, ay no, le sacan a Macargo, se lo va a estar farmeando, cambia automáticamente, le sacan a Bastiodon, puede cambiar a Trevenant al menos que le vaya a lanzar su foco, y su foco para un Bastiodon igual es muchísimo daño neutral, pero qué gran daño, y se lo sigue farmeando, le sigue lanzando básicos y Trevenant casi se lo termina bajando, pero ya llegó a lanzallamas. Eso es importante porque le hace súper eficaz. Quizás voy a utilizar el escudo. Utiliza el escudo, ya tiene el bola sombra preparadísimo desde ese rato, a menos que le pueda ganar prioridad. Es mejor, pero no le gana prioridad. Va a tener que utilizar el escudo sea como sea, y al final sí puede ganarle a Trevenant. Y el último, como es Macargo, sí va a poder ganarle a Squirtle. Espero que pueda ser así porque 3 básicos de calcinación ya llega a cualquier ataque que puede tener. Es muy rápido, calcinación es un gran ataque a básicos. Igual le lanza el ataque automáticamente, decidió no arriesgarse de una buena vez, tumba rocas, lo nerfea en el ataque y llega el Aqua Cola para dar la cereza al pastel y va 2-2. 2 ganadas, 2 perdidas y capaz puede haber el 3-2. Espero que pueda ser así porque si al final vas a meter a Mudkip con Squirtle no hay oportunidad de ganar. De frente te digo que esto puede ser 0-5, pero está llevando una muy buena cuenta. Le salió Cofagrigus, yo me he enfrentado así a Bastiodons y la verdad es que Cofagrigus tiene la buena delantera de que puede ganar porque va a estar llegando antes a los ataques y lo único que necesita es lograr escudar. Cambian a Bastiodon, ahora sí Mudkip, es tu hora, es tu momento, es hora de brillar con los pistolas de agua. No puede ser que Antiarios te esté haciendo ese daño. Los antiaéreos igual duelen un montón. Puede pensar el rival de que puede tener pisotón, de que puede tener residuos o que puede tener un ataque de tipo agua. Lo que no puede pensar es que puede tener un ataque de tipo tierra y como sabe que es 100 de daño excavar, ¡ah! Toma toda la vida. Termina ganando Mudkip a Bastiodon, cosa que no me esperaba y la verdad a la vez que sí, porque eso 100 de daño es muchísimo para un Bastiodon que quizás no se lo vaya a esperar. Le sacan a Cofagrigus y no llegó ni siquiera a lanzar el residuos y pues no tenía oportunidad, es igual un Pokémon de tipo fantasma. Tiene que esperar al menos a tener algo importante, al menos a que pueda resistir el bola sombra porque ya les dije que va a ganar esto. Tiene un escudo menos, esto pinta cada vez peor porque el planta feroz lo va a estar escudando doble vez. Si tiene el rayo hielo es súper eficaz y va a tener que utilizar el escudo. La otra parte mal es que Cofagrigus no ha tenido ni un ataque lanzado, se lo quiere dar todo a Cofagrigus y eso es muy malo y a la vez muy bueno para Will. Porque si Will tiene que no aprovechó, no aprovechó, utiliza el escudo, se va a ir con todo con Bastiodon. Tenía que haber utilizado el escudo, bueno, al menos igual ya iba a tener cualquiera de los dos, ya tiene la ventana, que quiere seguir farmeándoselo, quiere guardarse por eso el escudo y todo tiene la pinta de que va a ganar el rival.
pues no tiene clara la oportunidad de ganar. Y eso sí te digo, que a partir del día lunes no te despegues del canal. No, a partir de mañana, sí, a partir de mañana, desde mañana que empiezo yo con el video, no te despegues del canal porque comienza los sorteos, comienza toda la parte buena, comienza todo genial. Y no sé por qué el rival no escudó, por soberbio, los dos terminan perdiendo. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que así YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy Josedu, este es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!